Estamos juntas. ¿Cómo? eh, iba a comentar, por cierto, que estamos juntas Isidora Serrano y Sofía Bustos. De hecho, nos Ah, ve aquí en ya. la cámara. Sí, no sé si nos Perfecto. ve. Sí, 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 las veo. Sí, sí. Sofía con lentes. Isidora sin Sí, lentes. Sí. sí. Perfecto. Ok. Bien, estábamos Habíamos, en el canto habíamos llegado. 16 y qué está pasando es un momento central. Estamos de hecho en el centro del poema, porque el poema tiene 24 libros. En el 16 estamos, digamos, más o menos en el centro, en el centro de la acción, ¿no? ¿Qué está pasando? Estamos donde Aquiles le da como permiso a Patroclo de ir a la guerra y le da sus armas. Le da Y sus armas, claro, sí. con el objetivo de... Em, 16, no, 13. ¿Por qué le presta sus armas? No solo porque son más bonitas, son armas más Más especiales las poderoso. de Aquiles, pero no, no es solo por eso, no es tanto por eso, sino Mm, para que los enemigos piensen que es el propio Aquiles sí. que está peleando y se asusten y retrocedan, ¿no? Pero al mismo tiempo le da la advertencia de no entusiasmarse demasiado, no acercarse demasiado a los muros de Troya pensando que iba a tener una victoria o que iba a tener una gran gloria con eso, porque el peligro sería más bien al revés, que tuviera una deshonra con eso, que lo deshonrara, y bueno, sobre todo que él mismo finalmente cayera víctima de eso. Entonces, bueno, se describe toda la batalla, que esa la vamos a saltar porque es larga, y vemos solamente la escena final, eh, cuando finalmente Patroclo muere. Finalmente ocurre lo que se está preparando. El narrador va preparando esta escena, empieza a hablarle en segunda persona a Patroclo con un tono más como patético, eh, y se prepara esta escena como que es, digamos, la muerte fundamental dentro de la Ilíada, ¿no? Muere mucha gente, uno podría extrañarse de por qué le da tan importancia, porque, claro, porque en el fondo muere continuamente gente, pero sin embargo la muerte de Patroclo tiene una importancia central porque en el fondo tiene un rol central para el propio Aquiles, que es el protagonista. Hay otra muerte que la prepara antes, hay otra escena como bastante trágica, que es la muerte de Sarpedón, ahí por el verso 425, no sé si se alcanza a ver. Ahí. Muerte de Sarpedón. La muerte de Sarpedón es interesante porque Sarpedón es un héroe importante y sobre todo es hijo de Zeus. Entonces Zeus de pronto tiene la duda de si tiene que salvarlo o no. Entonces es otra de las indecisiones que tienen que ver con este tema del destino, porque él sabe que el destino de Sarpedón es morir en la guerra, pero Zeus lo quiere salvar. Y sin embargo los otros dioses, partiendo por su esposa Hera, le reclaman que está actuando en contra del destino, ¿no? Claro, aquí se ve como Zeus en la duda que lo va a matar Patroclo, Sarpedón, el mortal más amado, o sea, el guerrero que Zeus más ama, ¿no? Entre dos intenciones está en mi pecho, el corazón, si alejarlo con vida de la luctuosa batalla y llevármelo al punto a las fértiles tierras de Licia, o bien que el Menetiada consiga arrancarle la vida, ¿no? Pero Hera, su esposa, le dice que el hado no lo ha decidido de esa forma. Pero es interesante porque el hado entonces se concibe de una forma que no es tan rígida al final como parece, ¿no? O sea, podría él hacer, pero finalmente decide actuar conforme al destino. Eh, claro, también hay como una especie de incertidumbre teológica porque Zeus debería ser el propio depositario del destino, debería ser el Dios supremo que él mismo decide, pero al parecer no, al parecer él mismo está sometido
de algún modo al destino y tiene que hacerlo así. Solo le queda que, claro, que muera gloriosamente y que tenga después los honores, el funeral que se merece. Eh, si tan caro te es Sarpedón, etcétera, déjalo morir y que el hijo de Menetio lo mate. Y finalmente la muerte y el sueño dulce lo lleven a la tierra de Ilicia, su patria, ¿no? Donde los suyos podrán enterrarlo en un túmulo, pues tales honores a un muerto se deben, ¿no? Eso. Y finalmente Patroclo entonces mata a Sarpedón, pero finalmente es muerto por Héctor. Aquí, claro, ocurre otra escena para nosotros extraña, porque muere a mano de Héctor, pero no tanto porque Héctor sea más fuerte, sino porque los propios dioses en un momento dado deciden ponerse del lado de él y en el fondo desarman directamente a Patroclo, de manera que él no puede hacer nada. Pero claro, lo que ha hecho sí él es indebido porque no le ha hecho caso a Aquiles, se ha acercado demasiado a los muros de Troya, entonces se ha expuesto a este peligro y los dioses entonces no pueden tolerar esto de que Troya caiga ahora en un momento que no es el momento debido, ¿no? Entonces finalmente desarman, le quitan la coraza, etcétera, a Patroclo y el propio Héctor lo mata. Mm, muerte de Patroclo. Podríamos leer los últimos versos del libro 16, donde se narra la muerte de Patroclo. Y el último diálogo. ¿Qué O sea, páginas del ¿cómo? libro, qué páginas del libro físico son estos? ¿Del libro impreso? 405. Ya. ¿Quién quiere leer? El que está hablando de Héctor, necesitamos a Héctor y, y a Patroclo y al narrador. Es cortito, es como la escena final del libro. ¿Podemos leer nosotros? Ujú. Ya, perfecto. Parte ¿Desde Héctor entonces. qué línea? ¿En qué verso es? Verso 833. O Patroclo. 800, aquí. ¿Qué sé yo? Ya. O lee, Oh, perdón, patrón. no, perdón, pero lee la última. No, lee el narrador, igual que al jabalí, porque ahí aparece una similitud que es típica como del estilo homérico. ¿En qué verso es eso? Cayó 825, cayó el héroe. Ah, ya. Cayó el héroe con ruido y sintieron pesar los aqueos. Igual que el jabalí infatigable en la lucha derrota al león, eh, cuando en lo alto de un monte pelean con cólera por la mísera fuente en la que beber ambos pretenden, y por fin al león vence a su jadeante enemigo, así, luego de dar muerte a muchos, al gran Menetiada, Héctor, hijo del Príamo, pudo la vida arrancarle, y orgulloso del triunfo clamó estas aladas palabras. Oh Patroclo, sin duda esperaste arruinar nuestra villa y verte cautivas a nuestras mujeres troyanas, a su tierra paterna y a bordo de vuestros navíos. Insensato. En su ayuda de los raudos caballos de Héctor, al combate se vuelven, y yo, que a los treucos intrépidos aventajo, a los míos aparto de la servidumbre. Y tú, en cambio, serás de los buitres de pasto seguro. Infeliz. De muy poco esta vez ha servido de Aquiles. Blah. De muy poco esta vez te ha servido de Aquiles la amistad, cuando al irte sin él, de los naos te diría, caballero Patroclo, a las cóncavas naves no vuelvas, sin haber antes roto y cubierto de sangre la cota envolviendo el pecho de Héctor, el gran homicida. Esto dijo, sin duda, y tú, necio, lo habrías creído. Y dijiste con lánguida voz, caballero Patroclo. Puedo decir yo.
Héctor, jáctate ahora con estas altivas palabras, ya que Zeus, el Creonida y Apolo te dieron el triunfo. Fácilmente venciéronme cuando mis armas quitáronme. Si atacado me hubieran, iguales a ti, 20 hombres, a los 20 yo hubiese podido vencer con mi lanza. Me mató el hado Asiago y el hijo de Leto y Forbo, como hombre, y llegaste al tercero para despojarme. Y otra cosa te voy a decir y en tu mente consérvala. Tú no habrás de vivir mucho tiempo, se acercan ahora ya la parca funesta y la muerte a tu lado, y a manos morirás del magnánimo Aquiles, el nieto de Eaco. Dijo apenas que ya con su manto cubriólo la muerte, y voló de sus miembros el alma a la casa de Hades, y lloraba porque dejó un cuerpo robusto y muy joven. Y aunque estaba ya muerto, otra vez le habló el in- ínclito Héctor. Oh Patroclo, ¿por qué tú me auguras en fin tan terrible? Quizás Aquiles, el hijo de Tetis, de hermosos cabellos, perderá ante la vida alcanzado tal vez por mi lanza. Dijo y puso pie sobre el muerto, arrancó la broncínea lanza y luego de espaldas dejó sobre el polvo el cadáver. Al instante, blandiendo la lanza, se fue Automedonte, el deiforme criado de pies ligeros, el Eácida, con afán de matar, mas los raudos caballos eternos que a Peleo los dioses le dieron, de allí lo alejaron. Y aquí termina el canto 16, ¿no? Es interesante que Héctor, entonces, antes de matarlo, quiere atacarlo, claro, en lo que él tiene de más querido, ¿no? Hace referencia a la amistad con Aquiles como si él lo hubiera traicionado, ¿no? En el fondo. Ese amigo que tú tienes seguramente te dijo que tú te atrevieras, ¿no? A seguir en la batalla hasta matar a Héctor y claro, y tú necio lo habrás creído, pero el lector sabe o el que escucha sabe que es todo al revés, que es que aquí le ha dicho todo lo contrario, ¿no? Que en realidad él se había preocupado del amigo, etcétera, ¿no? Pero Héctor también recibe con esto como la predicción de su destino, ¿no? Porque el propio hecho de matar a Patroclo marcará su destino, porque él se expone así a la venganza de Aquiles, ¿no? Ya no podrá Aquiles retenerse más de volver a la guerra y entonces tendrá que volver precisamente para matar a Héctor. Todo el canto 17 está dedicado a la lucha en torno al cuerpo de Patroclo, porque el cuerpo para los héroes homéricos es fundamental, ¿no? No es simplemente un despojo, es casi lo principal de la persona. Claro, el alma va al Hades, pero el cuerpo es muy importante, ¿no? De hecho, le dice eh, Héctor antes de matarlo que será algo terrible el hecho que a ti no te comerán los buitres. O sea, eso es fundamental. Por eso tiene que ser sepultado, etcétera. Y él, entonces, mm, digamos, lo amenaza que no va a poder ser sepultado. Pero por eso mismo se desencadena toda una batalla en torno al cadáver, precisamente para recuperar el cadáver. Y muere mucha otra gente solamente para recuperar el cadáver de Patroclo. Y finalmente se logra recuperar al final del canto 17 para poder llevárselo a Aquiles. Y bueno, alguien tendrá que asumirse la triste tarea de anunciárselo, triste y peligroso también, tarea de anunciárselo a Aquiles, porque no se atreven a pensar cuál va a ser la reacción de Aquiles. Entonces vamos a pasar al 18, porque ahí es cuando se le da precisamente a Aquiles esta noticia, y entonces se describe la reacción que él tiene. Antíloco es enviado a Aquiles, claro, tienen que deliberar quién va a ir, etcétera. Al instante vaya corriendo al intrépido Aquiles y le diga que ha muerto el amigo a quien él más quería.
Profesor, Sí. por si acaso, no sé si ya habrá pasado lista, pero estoy conectada a Jessica Kurilaf. Ah, Jessica. No, no pasamos lista porque como estamos grabando va a quedar grabado. Así que está bien. No sé si tú nos quieres ayudar con la lectura. Vamos a retomar del canto 18. ¿O hay algún otro Eh, voluntario? ¿Quiere que lea? ¿Sí? ¿Hasta dónde, profe? Podría ser tú el narrador y después alguien más podría ser Aquiles. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién quiere ser Aquiles? ¿Aló? ¿Se escucha? Yo puedo ser Aquiles, profe. Ya, perfecto. Parte entonces Jessica. ¿Se ve? ¿O tienes el texto? Sí, sí se ve. Sí. Ya, perfecto. Lee nomás del comienzo Aquí del les entera de la 18. muerte de... Ya. Aquí les entera de la muerte de Patroclo. Mientras con el ardor de la llamada voraz peleaban, llegó Antíloco, el de pies ligeros, en busca de Aquiles. Lo encontró cerca de los navíos, de pompas muy altas, y ya en su corazón sospechaba que había ocurrido, pues gimiéndole a su corazón generoso decía: ¡Ay de mí! ¿Por qué los melenudos aqueos regresan por el llano a las naves, vencidos y en plena derrota? Temo que me hayan dado una triste noticia los dioses para mi corazón, como ya me lo dijo mi madre, que el más bravo de los mirmiones el sol no vería, muerto por los troyanos y aún antes de que yo muriera. De Menetio sin duda ya ha muerto el intrépido hijo. Infeliz. Le ordené que tan pronto alejara las llamas, regresara a las naves y no se batiera con Héctor. Mientras su corazón y su mente pensaban estas cosas, llegó el hijo de Iclito, Néstor. Ínclito. Se puso, Esta palabra ínclito se repite. No sé si se entiende la palabra, es un poquito inusual. yo no sé lo que significa. Es algo así como glorioso. Sí, prácticamente es sinónimo de glorioso. Ah, ok. Entonces llegó el hijo del ínclito Néstor, se puso a su lado y le dijo, le dio la noticia, vertiendo adentísimas lágrimas. ¡Ay, ay de mí, hijo del bravo Peleo! Escucha una nueva bien infausta y que no debió nunca de haber acaecido. Ya se entierra Patroclo y se lucha ante el cuerpo desnudo, puesto que Héctor del casco brillante quitóles tus armas. Jessica, es el narrador. Dijo así, y lo envolvió una oscurísima nube de pena. Cogió con ambas manos las cenizas del lar apagado, las vertió sobre su cabeza, afeó su gracioso semblante, y la negra ceniza marchó sus vestidos nectarios. Se tendió sobre el polvo después y ocupó un gran espacio, y manchándose las manos, y así se arrancó los cabellos. Las cautivas, que fueron botín de Patroclo y Aquiles, por la puerta afligida salieron lanzando gemidos, y rodearon a Aquiles, magnina- magnánimo, y se golpearon con las manos en el pecho, y sintieron el vacío los miembros. Gimió Antíloco, y se echó a llorar. Y en las manos tenía, y en las manos tenía las de Aquiles, pues su corazón generoso en suspiros se partía, temiendo que el hierro, temiendo el hierro temiendo que el hierro su cuello cortara. Sigue nomás. Ahí sigue el narrador. Exhaló un cruel gemido y oyó angustísima, disculpe, profe, que justo como la ventanilla no alcanza a ver, ahí sí.
exhaló un cruel gemido y lo oyó su angustísima madre, que en el fondo del mar, junto al padre, se hallaba sentada, y al oírlo lloró. Rodeándola todas las diosas, las nereidas, que habitaban en los hondos abismos marinos, ahí hallándose Espera, Glauce, sáltate la lista porque aquí parte una lista larguísima de todas las nereidas. Los griegos también, ah, Homero en particular, ama mucho los elencos, pero para nosotros son un poco largos. Hay como unos 30 nombres ahí de Nereida. sí, de hecho, Retómalo del 50. ahí está. Todas ellas. Todas ellas llenaban la gruta brillante y golpeándose con las manos el pecho, y dio Tetis principio al lamento. Escuchadme, Nereidas, hermanas, de modo que todas comprendáis cómo mi corazón la amargura devora. Desdichada de mí, infeliz madre de un hombre valiente, alumbré a un hijo ilustre, muy fuerte, el varón más insigne de los héroes, y que ha ido creciendo lo mismo que un árbol. Lo crié cual si fuera una planta en terreno muy fértil, y a las tierras de Ilión lo mandé en unas cóncavas naves a luchar con los teucros, y ya nunca más he de verlo porque no ha de volver a mi hogar, la mansión de Peleo. Y ahora que vive aún y ve el sol alumbrar, tiene pena y no puedo, aunque acuda a su lado, llevarle consuelo. Pero iré a ver al hijo querido y sabré qué pesares me lo afligen ahora, pues ya no interviene en la lucha. Y así dijo y salió de la gruta, y siguiéndole ellas, sollozando, las olas del mar a su lado rompiéndose. Cuando todas hubieran llegado a Troya, Facunda, Fecunda. perdón, Fecunda, por la playa volvieron y Perdón, esta entraron, palabra se entiende, sí, fecunda. sí, Bien, Fecunda. Por la perfecto. playa volvieron y entraron en donde las naves mirmidonas se hallaban, en torno al rauco Aquiles. Y la madre, angustísima, a August- él fue, Augustísima. Augustísima. ¿Se entiende esta palabra? Sí. Cuando no entienden una palabra tienen que decírmelo, ¿eh? ¿Se entiende esta palabra augusta, augustísima? ¿Qué significa augusta? Según yo sí. Augusto para nosotros es un nombre de persona, ¿no? Pero Sí. originalmente fue un título, el título que tomó el emperador Augusto, el hijo adoptivo de Julio César. Entonces era una palabra que tenía un significado que nosotros hemos perdido en el idioma. O sea, se usa en el castellano, pero es un poco antiguo, ¿no? Augusto significa algo así como sagrado, como digno de respeto, digno de un respeto casi sagrado. No, no precisamente un dios. Augusto, el hijo de César, no quiso ser, al menos durante su vida, no quiso ser adorado como un dios. Dijo que más bien iba a ser como asumido al Olimpo después de su muerte. Pero en el fondo es un título que él escogió cuando asumió el gobierno en Roma, que indica una veneración religiosa, o sea, es alguien digno de un respeto, digamos, de una veneración. Sería lo mismo que veneranda, la madre veneranda, algo así. Por supuesto, la madre, digamos, los padres son dignos de veneración para los hijos, ¿no? O sea, también es otra noción que nosotros hemos un poco perdido, ¿no? Pero deberíamos recuperarla, creo yo, esa idea de que, claro, a los padres se le debe, no simplemente, claro, es un amor filial, pero además se le debe como un respeto, como una veneración por algo sagrado, ¿no? Y eso es muy importante para los antiguos y bueno, y hasta hace poco, ¿no? Es una cosa que perdimos hace relativamente poco. Sigue nomás. ¿Quién era Tetis? Sofía. Ya, sí. Hijo mío, ¿por qué lloras? ¿Qué hondo pesar ha llegado a tu espíritu? No me lo ocultes. Ya Zeus ha cumplido lo que tú, levantando las manos, le habías rogado, que dánaos, privados de ti, fuesen acorralados cerca de los navíos después de humillantes desastres. Y el de los pies ligeros, Aquiles, habló suspirando. ¿Será que Madre mía, es verdad que todo ha cumplido. Que todo ha Olimpia? cumplido el olímpico. Ujú. ¿Eso es parte de la línea? Sí, eso cuando Todo pones ha este cumplido. paréntesis así, significa que es parte del verso anterior, sí. Ya, súper.
Sí, ¿Sí? sí, Ah, ya. básicamente continuación. Madre mía, es verdad que todo ha cumplido el olímpico, pero ¿qué placer puede causarte si ha muerto Patroclo, el amigo a quien yo prefería entre mis compañeros, tanto como a mi propia cabeza? Murió y le quitó Héctor además la vida de las armas, las más prodigiosas que se han visto. Magnífico don que los dioses hicieron a Peleo, al dejarte con un hombre mortal en el lecho. Ay, si hubieses vivido en el mar con las ninfas eternas y una esposa mortal se me hubiera tomado el Peleo, se habría tomado Peleo. Pero así no ocurrió. Para que fuera inmensa la pena de tu alma al morirse tu hijo. De vuelta a la patria, no podrás recibirlo. Mi alma no quiere que viva, ni quedarme ya más con los hombres en tanto mi lanza no concluya la vida de Héctor, y así haya pagado el haber dado muerte a Patroclo, hijo del gran Menetio. Y llorando, repúsole Tetis con estas palabras. ¿Será breve tu vida a juzgar por las cosas que dices, pues te aguarda la muerte cuando haya llegado la de Héctor? Y el de los pies ligeros, Aquiles, repuso muy triste. Muera yo en este instante, pues no he socorrido al amigo al morir, y por eso muy lejos murió de su patria, sin tenerme a su lado dispuesto a evitar su desgracia. Ahora, puesto que yo no he de volver de la tierra paterna, ni he salvado a Patroclo ni a muchos amigos que han muerto, por la mano divina de Héctor. Me quedo en las naves, de la misma manera que el peso baldío de la tierra. Yo que fui peleado al mejor de los hombres de Acaya, leo el paréntesis también. Sí, estos paréntesis cuadrados significan versos que algunos editores estiman oportuno sacar, pero la mayoría los aceptan y por eso se imprimen, se suelen imprimir. Este ejercicio editorial sobre Homero viene ya desde la antigüedad. Algunos de estos paréntesis cuadrados son incluso obra de los editores antiguos, del tercer siglo antes de Cristo, cuando se empezó la edición crítica de Homero. Em, pero es muy dudoso, o sea, muchas veces se ha hecho esta como eliminación de versos con un criterio muy racionalista. La tendencia actual de los, digamos, de los filólogos es dejarlos. Algunos optan por ponerlo estos paréntesis cuadrados, pero son parte del texto, o sea, son todos versos antiguos, parte del texto. De Así- corazas de bronce, otros me han superado en el ágora. Ojalá la discordia perezca entre los dioses y entre hombres, y con ello la ira que el hombre sensato enloquece, pues igual en la dulzura de la miel se introduce en el pecho de los hombres y en ellos se crea el mismo que el humo. Se crece, Así a mí me irritó. ¿Ah? se ¿Qué crece, clase de es lo mismo que y en ellos se crece. Ah, ya. Es como un humo que Así. crece, ¿no? La ira, es como un humo Ah, ya. que se expande. Y en ellos se crece el mismo que el humo. Así me irritó Agamenón, el pastor de los hombres. Mas dejemos lo que ya ha pasado, aunque estemos muy tristes, puesto que al corazón lo debemos domar en el pecho. Ahora voy a buscar al que fue matador de mi amigo, Héctor, y yo la muerte podré recibir cuando quiera disponer los Zeus, Padre y las otras deidades eternas. Pues ni Heracles el fuerte logró liberarse de ella, a pesar de lo amado que fue para Zeus el Crónida, pues murió por la parca y la cólera a caiga de Hera. Asiaga. Así, asiaga de Hera. Así, si he de tener igual de muerte, en la tumba ya muerto, ya seré, más ahora una fama gloriosa, y más de una troyana, o bien dárdana, de talle esbelto, haré que de las tierras mejillas enjuaguen su llanto, con las manos que tanto profundos suspiros exhalan, y sabrán que me abstuve de lucha muchísimo tiempo, y aunque me ames, no me lo prohíbas, no habré de escucharte. Y repúsole Tetis, la diosa de los pies de plata. Hijo mío, es verdad lo que dices. No admite censura el librar de una muerte terrible a los tristes amigos.
Mas los teucros tu bella armadura de bronce luciente tienen, y Héctor del casco brillante se cubre los hombros, orgulloso con ella. Mas creo que no ha de durarle su jactancia, pues está rondando la muerte su cuerpo. Mas no vayas aún a la guerra de Ares, en tanto con tus ojos no veas que estoy a tu lado de nuevo. Con el alba mañana vendré, cuando el sol se levante, a traerte unas armas muy bellas que Hefesto fabrique. Y así dijo, y al hijo volvió las espaldas. Y entonces se volvió a sus hermanas del mar y les dijo estas cosas. Descended ahora todas vosotras al mar anchuroso para ver al anciano del mar y la casa del Padre y decídselo todo. Me voy al Olimpo elevado para que el ilustrísimo artífice Festo, si quiere, le haga a mi hijo esta vez una bella y brillante armadura. Dijo así, y en las olas del mar sumergiéndose aquellas, mientras Tetis, la diosa de los pies de plata, se iba al Olimpo a buscar a su hijo magníficas armas. Hasta ahí. Podemos hacer pausa aquí. Estas cosas entre paréntesis y cuadrados, estos títulos obviamente son modernos, no son parte del texto antiguo, pero son cómodos porque ayudan a ordenar las escenas, ¿no? Aquí termina una escena y podríamos comentarla. ¿Qué le llamó la atención? Toda esta escena es muy, muy bonita, muy interesante, ¿no? ¿Qué es lo que más les impactó? A mí me llama la atención que no es como la primera vez que Aquiles habla de sus penas con su madre, como una Ah, claro, vez antes esa de... es una constante, disculpa, vengo al tiro. Sí. Ven, entra. Ah, perdón, es que la gatita estaba asustada por la tempestad y quería entrar. Claro, sí, es muy interesante esta como relación maternal, ¿no? Madre-hijo, que ella está siempre eh, en contacto. Y claro, y en cuanto él recibe este dolor y empieza a entrar en este estado así terrible de desespero, inmediatamente esto produce un eco que llega como al fondo del mar y no solo la madre, sino que todas las diosas del mar que la acompañan le hacen eco a este como lamento fúnebre, ¿no? Es como como una sinfonía que se produce, ¿no? Bueno, y la reacción de él mismo realmente es impactante, ¿no? Él se... Eso quería comentar que como la reacción que tiene ante la muerte de Patroclo es como muy fuerte. Realmente yo siento que no sé, de cierta forma amaba a Patroclo. Ah, claro, sin duda. Sí, sí, sí. Es algo muy, muy, muy profundo, ¿no? De Eh, hecho, porque ya leí este libro en el colegio, ajá. en una parte de la obra decía, bueno, se pone a conversar con Patroclo de cómo les gustaría que sus huesos se juntaran en la tumba, una vez ya muertos, ambos. Ah, sí, sí, sí. Sí, esa parte la podríamos leer después, sí, porque también es muy bonita. Todo el rito fúnebre en que él va después conversando también con Patroclo cuando ya está muerto. Sí, sí, sí. Eso casi al final del poema, pero como nosotros vamos como saltando, podríamos después saltarnos a eso, ¿no? Claro, él durante mucho tiempo sigue conversándole después. Bueno, de hecho hasta el final del poema. Prácticamente al final del poema, cuando ya ha muerto también a Héctor, etcétera, pero él sigue conversando o tomando en cuenta, es como una presencia que queda ahí. Claro, esa es la cosa más, como más impactante, ¿no? Que por un lado la separación es tan terrible que él quiere matarse, ¿no? Lo dice varias veces. De hecho, Antíloco tenía en las manos las de Aquiles, le tenía que retener las manos porque estaba
porque tenía miedo que a él se cortara su propio cuello, ¿no? Con la espada. Era sumamente fácil, ¿no? Él andaba constantemente armado, ¿no? Entonces era una tentación muy, muy grande esa de agarrar la espada y directamente matarse. Entonces tienen que mantenerlo fuerte con las manos. Y se esparce, claro, se esparce con las manos todo entero de ceniza, como que se tiñe totalmente de negro, ¿no? Es como un color negro, una oscura nube que lo envuelve y tiene que ser eso expresado físicamente, ¿no? Otra cosa que nosotros hemos perdido es como la expresión la expresión física del dolor, ¿no? Como que tendemos un poco a enmascararlo, como a olvidarlo, o querer disfrazarlo, no sé. Eso, profe, es como la expresión de rasgar vestiduras, que como que en la antigüedad cuando la gente sufría mucho, es como que se rasgaba su ropa y se tiraba como tierra encima o arena. Exacto, claro, sí, sí, sí. Ya, Claro, se usa mucho esa expresión en la Biblia, eso de sí. Vestiduras rasgarse como viejitas. las vestiduras, Ujú. claro. Pero claro, es propio no solo de los judíos, sino que de todos los pueblos antiguos, eso de rasgarse las vestiduras, vestirse de saco, cubrirse de ceniza. Eso de la ceniza también es un símbolo muy, muy frecuente, también se repite mucho en el Antiguo Testamento, ¿no? En el antiguo Egipto también hacían algo por el estilo, se afeitaban las cejas, se tiraban el pelo y se tiraban arena detrás de la cabeza. Claro, exacto, sí, 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 sí. Profe, ¿en qué página está? Del libro impreso estaba en la página 434 y del PDF la 217. Y también la expresión pública de esto que las mujeres, ¿no? Las cautivas, no en cuanto cautivas, sino que simplemente en cuanto mujeres, ¿no? Ella como mujeres tienen en el fondo por tradición se le da este rol, ¿no? De hacer como un llanto fúnebre. Ellas empiezan a llorar en voz alta, ¿no? A gritar. Salen lanzando gemidos, etcétera, y rodean a Aquiles magnánimo y se golpean el pecho, etcétera, y todos se sienten, o sea, se produce en el fondo una expresión de la solidaridad, se produce una gran solidaridad en torno a Aquiles, ¿no? Bueno, y él mismo, claro, quiere morir, pero, pero primero tiene que vengar al amigo, ¿no? Eso es, claro, es algo absolutamente necesario, ¿no? Y su propia madre lo aprueba, ¿no? Le vuelve como el deseo de la gloria, eso que le había pasado, se le había pasado al parecer durante todo el episodio de la ira, incluso se quería devolver simplemente a su casa, vivir una larga vida, optar por la otra opción, ¿no? De no ya buscar la gloria, pero este evento dramático lo obliga a volver a la guerra y de paso, claro, quiere recibir la gloria, ¿no? Por O eso. sea, profe, por lo menos en mi opinión, yo creo que más que gloria en sí, o no sé si gloria se podría asimilar con eso, pero yo creo que en verdad como que hay una relación entre orgullo, podríamos decir, como de una promesa de venganza, porque al final es como el amigo que le tenía este amor, esta filia, y es como, claro, te salta como la furia de Aquiles en sí. No sé si es tanto gloria así como de querer ganar, pero yo diría que es más en sí el efecto de la ira por la muerte de su gran amigo. Ah, claro, eso es lo principal, sí. Lo principal es el deseo de vengar a su amigo, bajo el supuesto de que la venganza es algo necesario. O sea, es un deber propiamente, ¿no? O sea, es algo al que él no se puede sustraer. Es un preciso deber y él lo desea, ¿no? Mm, claro, esta palabra venganza puede crear un equívoco porque nosotros la solemos usar en un sentido negativo, ¿no? Pero evidentemente en este contexto esto significa la justa retribución, ¿no? La venganza es la justa retribución. Cuando nosotros Ah, hablamos de claro, venganza en en este sentido negativo, punto, ¿cómo?
No, sí que claro, que en este punto podríamos verlo como algo deontológico, como Claro, del que se debe hacer porque es lo correcto de hacer. claro, así lo ve él, sí, así se ve en general, ¿no? Nosotros lo usamos generalmente en un sentido negativo, pero porque nosotros, es bajo otro supuesto, bajo el supuesto que retribuir por algo malo le toca a una entidad superior, o sea, al Estado o a Dios, ¿no? Pero siempre está el dato que la retribución es necesaria, ¿no? O sea, siempre pensamos que independiente de quién en una cierta sociedad, digamos, tiene el derecho de hacerlo o el deber, ¿no? Pero es algo que en sí mismo es justo, es necesario, ¿no? Eh, en la Biblia, por ejemplo, se dice, Dios a veces dice, déjenme a mí la venganza. O sea, dice, no la tomen ustedes, pero no porque no sea justa la retribución, sino porque mejor dejársela a Dios, porque Dios sabe más cómo ejercitarla, cómo castigar justamente, ¿no? Porque el hombre podría equivocarse como en la venganza. Claro, podría hacerse llevar por una ira excesiva, etcétera, ¿no? Bueno, que un poco es lo que le pasará a Aquiles, porque Aquiles después, claro, no solo matará a Héctor, sino que lo arrastrará 3 días seguidos, arrastrará el cadáver alrededor de la ciudad de Troya por 3 días seguidos, entonces será algo un poquito como excesivo, ¿no? Demasiado fuerte. Pero finalmente después, digamos, al final, como que de alguna forma también se redimirá de eso, como lo veremos como en la última escena del poema, que también es una de las más bonitas. Mm, Entonces, bien, él está decidido a eso, a volver a la guerra. Y la mamá, entonces, claro, lo apoya completamente en eso, ¿no? No admite censura y librar de una muerte terrible a los tristes amigos. Aun cuando ella sabe, claro, que eso a su vez significará, porque es toda una cadena, claro, eso significará que después, la muerte de Héctor significará que después tendrá que morir Aquiles también, ¿no? Entonces, claro, aquí se predice de nuevo la cadena de eventos. Entonces tendrá que morir Héctor, pero eso será también, así tal como matar a Patroclo marcará el destino de Héctor, así el matar a Héctor marcará el destino de Aquiles, ¿no? Pero no tiene que ir a la guerra porque ahora tampoco tiene las armas, porque la otra deshonra es que ha perdido las armas, ¿no? Entonces necesita otras armas y Tetis se encargará nuevamente como buena mamá, ¿no? De proveerlo de las armas, ¿no? Que son armas divinas, que el propio Hefesto, o sea, el Hefesto es el dios como artesano, el dios herrero, ¿no? Que tiene que fabricar las armas, unas armas especiales divinas, ¿no? Y así termina la escena. Las Nereidas vuelven a la casa del mar, del anciano del mar, que es el padre de Tetis, y ella va al Olimpo para que el artífice Hefesto le fabrique una nueva armadura. Esto de la armadura también es una descripción muy interesante, no la vamos a leer ahora porque es también larga, pero la recomiendo. Sobre todo la pieza fundamental de la armadura es muy interesante porque es el escudo. El escudo de Aquiles, que se describe es como la segunda parte de este libro 18, tiene toda una compleja decoración que es casi un pequeño poema dentro del poema. O sea, dentro de la Ilíada, que es un poema de guerra, Homero quiso insertar esta especie de pequeño poema en sí mismo concluido, que es un poema de paz, donde se narran todas las obras de la paz. O sea, qué hacen los hombres cuando no hay guerra y describe todas las actividades humanas, eh, la agricultura, las artes, etcétera. Hay como toda una especie de cuadro muy interesante como de la sociedad homérica, o sea, de la sociedad de los tiempos del poeta, evidentemente, ¿no? No es el mismo, digo de los tiempos del poeta, porque no es el mismo el tiempo del poeta
al tiempo de los héroes homéricos, ¿no? Los héroes homéricos, el poeta lo ve como en un lejano pasado. Digamos, en base a la cronología que nosotros reconstruimos, más o menos hipotéticamente reconstruyen los historiadores modernos, la guerra de Troya se desarrolla en el siglo XII a.C., mientras que Homero escribe más o menos en el siglo VIII. Escribe, más bien compone oralmente una composición oral en el siglo IX, VIII. Entonces, para Homero los héroes de la guerra de Troya ya son antiguos, son héroes de la antigüedad para él, ¿no? Pero el cuadro que describe en este bellísimo escudo, muy probablemente en cambio es un cuadro de su propia época, en que él describe su propia, como su propia sociedad, ¿no? Ese recomiendo mucho leerlo, está aquí en el verso, se lo doy como tarea para un momento de relax. En el verso 483 empieza. 481. 5 capas tenía el escudo y el dios grabó en ellas con su sabia maestría muy bellas escenas artísticas. Hizo un bello labrado del mar, de la tierra y los cielos, y del sol incansable y también de la luna llena. Allí hallábanse todos los astros que el cielo coronan, Pléyades, Híadas, junto al Orión majestuoso, y la osa a la que han puesto todos el nombre de carro, la cual gira en su sitio de siempre y está a Orión mirando, y es la única que en el océano nunca se baña. O sea, antes de pasar a las actividades humanas, como que describe todo el cosmos, como todo el universo, con el cielo, las estrellas, el mar que circunda todas las tierras en la geografía arcaica, el océano, o sea, hay como un único continente y rodeado por el océano, ¿no? Y bueno, y después pasa a describir las ciudades, sería bonito leerlo, pero nos llevaría muy largo aquí. Porque nosotros, en cambio, deberíamos, para seguir con nuestro tema, saltarnos directamente a donde sugería Jessica, es decir, el funeral, ¿no? Porque bueno, evidentemente después de recibir las armas, entonces Aquiles efectivamente entra a la lucha y se describe largamente el duelo en que Aquiles finalmente mata a Héctor. Eso ocurre en el libro 22. Entonces todo esto lo vamos a saltar y saltaríamos directo al 23, porque una vez que entonces Aquiles termina con Héctor y lo amarra a su carro y lo lleva 3 veces, lo arrastra, etcétera, finalmente en el libro 23 se dedica al funeral con especial cuidado, con especial atención. Entonces la primera parte del libro 23 describe el funeral propiamente tal y después parten los juegos fúnebres en honor de Patroclo. Hay una Profe, especie como de olimpiadas que son los juegos fúnebres en honor de Patroclo, ¿sí? es que tengo una duda sobre las armas, porque ya Aquiles le dio sus armas a Patroclo, pero él en lo que estábamos leyendo anteriormente hablaba que eran armas que le hicieron a Peleo, Sí, porque las armas que poseía Aquiles eran anteriormente de Peleo. claro que sería el padre, sí, Ah, ya, sería el padre de ya, porque Aquiles. ahora en el siguiente texto, Hefesto le hace unas nuevas armas a Aquiles, Claro, porque Tetis le pide a Festo, ¿no? claro, porque Tetis va y le pide a Hefesto unas nuevas armas, más, incluso Ya. superiores, claro, más bonitas y más poderosas. ¿Y las anteriores no eran hechas por Hefesto o también eran hechas por Hefesto las que eran de Peleo? Eran también de origen divino, pero no me acuerdo si se dice explícitamente que le haya hecho Hefesto, pero sí eran igualmente de origen divino, porque él se puede deducir que igual eran de Hefesto, porque Hefesto era el jefe ahí de los herreros, ¿no? Que Claro. tenía su oficina, según la mitología, en el volcán, en el Etna. Bueno, y Mm, de hecho que a Hefesto también los romanos después lo llamaron volcán, ¿no? O vulcano. súper, Mm, gracias. bien.
Entonces, vamos a saltar al 23. Ya se hizo tarde, pero leamos al menos un pedacito del 23. Es lo que quisiera leer en la primera parte del 23, porque después empiezan los juegos, que eso son entretenidos, pero la parte más interesante es la primera sección del libro 23, que es el funeral, que es una de las partes más bonitas de la Ilíada, donde se ve, claro, toda esta relación con el amigo, aunque muerto, ¿no? Como que sigue conversando con él y acordándose de él, y después se le aparece en sueños, se le aparece en visión. 21, 22 es el duelo con Héctor. Otra escena que le recomiendo, que nos saltamos, pero le recomiendo tomarla en cuenta. Bueno, antes de ir al duelo, Héctor se despide de su esposa. Esta escena de la despedida de su esposa también es muy bonita. Estructuralmente está un poco distante, porque, bueno, por motivos compositivos que los filólogos tratan de dilucidar sin lograrlo mucho, resulta que esta despedida está muchos libros antes del duelo, no se sabe bien por qué. En el libro sexto, bastante cerca de la escena que vimos la vez pasada de Glauco que conversa con Diomedes sobre la hospitalidad. Cerca de ahí está la escena de Andrómaca, la esposa de Héctor, que se despide de Héctor y trata de convencerlo que no vaya a esta batalla, pero y bueno, y va con el niño, y hay una escena bonita con el niño pequeño que tienen en los brazos y se lo pasan del uno al otro, del papá a la mamá, tratando de conmover a su esposo que no vaya a la guerra, pero él dice que no, claro que es su deber finalmente ir, porque si no, la deshonra sería inevitable, los despreciarían, dice, los troyanos y las troyanas. Es interesante esta mención de las mujeres, porque siempre aparece, si se fijaron, también aparecía ahora en el discurso que hace Aquiles a su madre. Es interesante que hace una referencia a las mujeres, o sea, en el sentido de que las mujeres, cuando el héroe va a la batalla, tiene en mente la gloria y especialmente lo que piensan las mujeres, como si ellas digamos, fueran las como juezas privilegiadas como de la valentía de los hombres, ¿no? O sea, quiere quedar bien, especialmente delante de las mujeres. No, ¿qué dirían las troyanas? Dice Héctor, ¿no? Eh, y también aquí le dice lo mismo antes, no sé si se fijaron cuando dice, ¿cómo era? Ahora no quiero devolver todo, ¿dónde está el libro impreso? Hay un verso bonito donde dice eso, pero ahora ya lo voy a retroceder porque es un verso bonito. Estaba al final, o sea, ahí al comienzo del 18, ¿no? No, esto es... Los libros electrónicos son cómodos, pero para buscar cosas son más fáciles los libros impresos. 16. Tetis, claro, donde acude Tetis aquí. Profe, está buscando el canto 23. No, estaba buscando un verso donde él hablaba de la gloria, pero quería subrayar este detalle, que testigos especialmente importantes de la gloria eran las mujeres, ¿no? Dice aquí en el verso 120. Así, si he de tener igual muerte en la tumba, ya muerto, ya seré. Mas ahora deseo una fama gloriosa, no le vuelve el deseo de la fama. Y a más de una troyana, o bien dárdana, de talle esbelto, haré que de las tiernas mejillas enjuguen su llanto con las manos, en tanto profundos suspiros exhalan,
y sabrán que me abstuve de lucha. Ah, no dice lo que yo estaba pensando. No, te está diciendo otra cosa, lo había malinterpretado, tal vez. No, lo que está diciendo aquí es que es bueno revivir las cosas porque a veces uno entiende mal, ¿no? No, lo que está diciendo aquí es que más de una troyana o dárdana, o sea, troyana o griega, tendrá que llorar. O sea, tendrá que llorar porque él vuelve a la lucha. Y entonces aumentarán mucho los muertos. Entonces, claro, ese es el sentido de lo que está diciendo, ¿no? En tanto profundo suspiro se exhala. O sea, tendrán que llorar y suspirar muchas mujeres, tanto griegas como troyanas, porque ahora yo voy a volver a la lucha y los muertos van a ser muchos. Eso está diciendo. Bien, y ahora sí vamos al 23. Que es el penúltimo libro, son 24 libros. En el 22 muere Héctor y en el 23 empieza el funeral propiamente tal, que es muy solemne, como vale la pena leerlo, una de las partes más bonitas del poema. ¿Tienen unos minutitos? Porque empezamos tarde. ¿Quién se anima a leer? ¿Quién ¿Fui yo? ¿Mm? Carolina, Sí, perfecto. ¿Tú eres narradora? sí. ¿Y quién va a ser Aquiles? Yo, profe. Perfecto. ¿Cómo se pronuncia? Damari. Sí. Damari, perfecto. Entonces parte Carolina. Ya. El duelo de Aquiles. ¿Me escucha? Sí, Ahí. Así por la ciudad sollozaban los hombres aqueos cuando ya ante las naos se encontraron y ante el Helesponto, cada uno a su nave se fue, una vez rotas las filas. Pero Aquiles a los mirmidones retuvo a su lado sin dejarlos marchar y habló a sus belicosos amigos. oh, perdón, no sé si lo hemos dicho, pero mirmidones, ¿quedó claro quiénes son los mirmidones? No, no lo dijimos. Son los guerreros que están bajo como las órdenes de Aquiles, ¿o no? Claro, son el pueblo de Ftía, que es el reino de la isla de Ftía, que es el reino de Aquiles. Etimológicamente, mirmidones significa hormigas, son como pueblo de las hormigas. No se sabe bien por qué tienen que ver las hormigas, pero así se llamaban. Y eran evidentemente considerados como guerreros especialmente belicosos, ¿no? Belicosos amigos, es importante también el uso de la palabra, ¿no? Los guerreros son considerados amigos, ¿no? O sea, son considerados camaradas por él, ¿no? Él es el rey, pero eh, no es como los generales de las guerras modernas, como que se ponen en otro nivel. Los guerreros, los camaradas son sus amigos. Ujú. Eh, sí, Ya. Aquiles. Mirmidones de raudos corceres. Amigos amados, no soltéis de los yugos a los galopantes caballos. Antes bien, con caballos y carros venid y lloremos a Patroclo, porque este homenaje se debe a los muertos, y una vez nos hayamos saciado de tristes sollozos desuncidos del carro a los potros, aquí cenaremos. Así dijo. Rodearon a Aquiles y todos gimieron. Los caballos crinados 3 vueltas en torno al cadáver dieron y ellos lloraban, y Tetis su llanto incitaba. Y quedaron el suelo y las armas de aquellos guerreros empapados en llanto.
A tal hombre de guerra lloraban. Y el peleón comenzó entre sus hombres la fúnebre queja, colocando en el pecho de su camarada las manos. Te saludo, oh Patroclo. Aunque estés en la casa del Hades, ahora voy a cumplirte las cosas que te he prometido. Arrastré, para darlo a los perros, el cuerpo de Héctor. Y ante tu pira a 12 hijos de generosos troyanos, cortaré la cabeza. Tal ira me ha dado tu muerte. Dijo, y a Héctor divino dispuso una muerte ultrajante. Lo tendió boca abajo en el polvo ante el cuerpo del hijo de Menetio. Las armas de bronce brillante quitáronse, desunciéronse a los relinchantes caballos, y cerca de la nao de Eácida, de pies ligeros, sentáronse muchos, y él les sirvió el funeral y excelente banquete. Muchos bueyes nevados gimieron al ser degollados con el hierro, y muchísimas cabras balantes y ovejas, y también muchos cerdos grasosos de blancos colmillos en la llama de Hefesto, extendidos estaban asándose. Y rodeado el cadáver, la sangre abundante corría. Al Pélida de los pies ligeros, los reyes aqueos se llevaron junto a Agamenón el divino. Afligido por la muerte de su compañero, costó convencerlo. Ya reunidos con Agamenón en su tienda, enseguida al heraldo de voces sonoras le dieron la orden de poner un gran trípode al fuego, por si convencían al Pélida de que se lavara las manchas de sangre. Mas él, terco, negóse. Además, añadió un juramento. No, por Zeus, la suprema deidad y la más poderosa, que no es justo permitir el agua mojar mi cabeza hasta que haya dejado a Patroclo en la pira y alzado una tumba y cortado mi pelo. Qué pena tan grande nunca mi corazón sentirá mientras viva me quede. Celebremos en estos momentos el triste banquete. Luego tú, Agamenón, el señor de los pueblos, en cuanto nazca el alba, haz que traigan la leña y la pongan tal como sirve a un muerto que va a sumergirse en la sombra brumosa. Así el fuego vivaz podrá pronto apartarlo de nuestros ojos y a sus quehaceres irán nuevamente los otros. Dijo así, y escucháronlo todos, y lo obedecieron. Preparada enseguida la cena, cenaron los hombres, y a ninguno faltó su porción respectiva de cena. Cuando ya de comer y beber estuvieron saciados, deseosos de sueño a sus tiendas se fueron los hombres. El Pélida, a orilla del mar estruendoso, gemía hondamente, y estaba con los mirmidones innúmeros en un limpio lugar al que estaban bañando las olas. Vino el sueño por fin, que disipa el cuidado del ánimo, y en torno a él se vertió suavemente. Sus miembros robustos ante Ilión la ventosa, luchando contra Héctor, cansáronse. Acudió a verlo entonces el alma del triste Patroclo, igual que él, tanto por su estatura y hermosas pupilas y la voz, como por los vestidos que había llevado, y poniéndose sobre su frente, le habló de este modo. ¿Duermes ya? De ¿Duermes esta ya? forma, yo voy a ser Patroclo. De esta forma Ya. tan pronto me olvidas, Aquiles. Vivo te preocupabas de mí y me abandonas ya muerto. Enterradme y podrán darme entrada a las puertas del Hades, pues las almas que son de los muertos imagen me apartan lejos de ellas, y el río no quiere dejarme que pase, y ante el Hades de puertas tan anchas camino errabundo. Dame ahora la mano, lo pido llorando. Ya nunca, entregado mi cuerpo a las llamas, vendré desde el Hades. Nunca más, y con vida los dos, alejados de todos, a charlar nos pondremos. La muerte funesta, que el hado al nacer decretó para mí, ha devorado mi cuerpo. Y también tu destino es, oh Aquiles divino, que mueras al pie de las murallas de los generosos troyanos.
Otra cosa te voy a decir, y te ruego la atiendas. Tus cenizas no quiero que estén de las mías distantes, sino juntas, pues juntos los dos en tu casa crecimos, desde que a ella Menecio, yo aún era muy joven, de Opunte me llevó por haber cometido un penoso homicidio. Sin querer, le quité a un hijo de Anfidamante la vida, porque me enfurecí cuando estaba jugando a la taba. Me acogió en su morada el ilustre jinete Peleo. Junto a él me crió con regalo y nombró tu escudero. Así pues, que la misma urna encierre los huesos de entrambos, aquella ánfora de oro que al irte te diera tu madre. Y el de los pies ligeros, Aquiles, repuso diciendo: ¿Por qué, amada cabeza, has venido? ¿Por qué tales cosas me encomiendas que cumpla? Bien sabes que cuando me dices cumpliré para ti de la forma que tú me lo mandas, pero acércate para que, estando abrazados, podamos, aunque por un momento saciarnos de llanto tristísimo. Así dijo, y tendía ambas manos queriendo abrazarle, pero no lo logró porque el alma se fue como el humo bajo tierra, lanzando un chillido. Y Aquiles, atónito, levantóse de un salto, palmeó y exclamó con voz triste: Dioses, cierto que en casa del Hades el alma y la imagen permanece. No obstante, el aliento vital ya no existe. Tuve el alma del triste Patroclo durante la noche a mi lado llorando y gimiendo, encargándome de todo cuando había de hacer, y era idéntica como fue en vida. Dijo así y puso en todos un hondo deseo de llanto. Al mostrarse en el cielo la aurora de dedos de rosa, junto al muerto lloraban. Mandó Agamenón soberano que todas las tiendas salieran los hombres con mulos y que fueran por leña. Y nombró capitán de ese grupo a Meriones, y que de Idomeneo era fiel escudero. Caminaban los muslos delante y detrás los guerreros con las hachas que cortan madera y las sogas torcidas, ya subiendo, bajando, rodeando o ya bien acortando. Al llegar a la falda del Ida, de innúmeras fuentes, las pudas encinas cortaron con bronce afilado, presurosos, y con un gran ruido caían los árboles que, partidos en trozos, ataban detrás los aqueos de los mulos que con sus pisadas medían la tierra y afanosos por entre las jaras volvían al llano. Todos los leñadores llevaban su tronco por orden de Meriones, que de Idomeneo era fiel escudero, y lo fueron dejando en la orilla del mar, en el sitio donde Aquiles quería erigirle su tumba a Patroclo. Una vez colocada la carga tan grande de leña, aguardaron sentados, y Aquiles, a los belicosos mirmidones, dio al punto la orden de que se vistieran la armadura y uncieran al carro los potros veloces. Levantáronse y todos al punto vistieron las armas, y caudillos y amigos subieron al cabo a los carros. Iban estos al frente, y detrás una turba muy grande de soldados a pie. En medio de ellos llevaban el cuerpo de Patroclo los suyos, cubierto con las cabelleras que se habían cortado en su honor. Sosteníale a Aquiles la cabeza y lloraba, que al Hades llevaba a su amigo. Cuando hubieron llegado al lugar que Aquiles dispuesto, en el suelo dejaron al muerto y reunieron la leña. El de los pies ligeros, Aquiles, pensó en otra cosa. Se apartó de la pira y cortó sus dorados cabellos, cuya espléndida mata quería ofrecerle al Esperquio. Eso es al Esperquio. Y volviéndose al Ponto Vinoso, apenado, así dijo: ¿El ponto se entiende esta palabra?
No. El Ponto es el mar. Es una palabra, Ah, es un latinismo que se usa en la poesía castellana. Vinoso porque para los griegos el mar tiene como un color oscuro. Muchas veces lo llaman como el mar color del vino. mm. Entonces se dirige al mar. Hizo en vano mi padre, peleó. Oh, Esperquio, este voto de ofrecerte de vuelta a la patria y hogar mis cabellos, y además inmolar en tu honor una sagra hecatombe de 50 carneros en donde se encuentran tus fuentes, en el bosque y al altar perfumado que te consagraron, este voto el anciano te hizo, más que tú no has cumplido. Así pues, como no he de volver a la tierra paterna, daré al héroe Patroclo mi pelo, y que a él se lo lleve. Dijo, y su cabellera en las manos dejó del amigo, y con ello mover hizo a todos deseos de llanto. Y allí el sol los dejara llorando al ponerse, si Aquiles, al ver a Agamenón, no se hubiera acercado a decir, Puesto que acatarán los aqueos mejor tus palabras, manda a Trida que habrá tiempo para saciarse de llanto, que la pira abandone los hombres y arreglen la cena. Cuidaremos del resto nosotros, pues nos corresponde especialmente honrarlo, que solo los jefes se queden. cuando oyó De- Agamenón, Dejémoslo ah, aquí porque ya es un poquito tarde para que tengamos tiempo de comentarlo un poco. Toda esta escena es muy bueno, interesante, ¿no? ¿Qué les llamó la atención? Profe, Ujú. ¿por qué se cortan el pelo? ¿Qué significado tiene el mandar Eh, con su pelo al muerto? el pelo, bueno, tiene un significado de compartir algo que es muy simbólico, muy personal, ¿no? El pelo es como, eh, bueno, podríamos decir que es un ornamento especialmente personal, entonces que es algo que compartir el pelo es como un signo como de unión muy profunda, ¿no? Y es algo que es, claro, de la tradición muy arcaica que se deja en los ritos fúnebres, para los familiares normalmente, ¿no? Entonces, claro, aquí en particular es como que subraya mucho que Patroclo es como para él, es como casi otro sí mismo, ¿no? Es como es un hermano muy estrecho, muy querido. Y de hecho, claro, todos se conmueven en este gesto, ¿no? Cuando él corta el, el pelo y lo deja ahí, porque claro, el pelo lo tenía como consagrado, pero cambia eso para dejarle como este homenaje. ¿Y qué otro homenaje le hace? Bueno, todo es todo un le conjunto, robó ¿no? Pero para recordar algunos detalles. Bueno, hay toda una serie de ritos, ¿no? Primero parten los caballos, ¿no? Dan vuelta 3 veces en torno al cadáver. Después empieza como el saludo fúnebre, ¿no? En la solemne promesa de cumplir todas las cosas, ¿no? Primero vengarlo de Héctor, después darle digna sepultura. La hecatombe. ¿Cómo? La hecatombe también. La hecatombe, bueno, y lo que es un poquito chocante para nosotros, no es solo sacrificio de animales, sino que hace un sacrificio humano. Ante tu pira, 12 hijos de generosos troyanos cortaré la cabeza. Tal ira me ha dado tu muerte, ¿no? Claramente es una... eh, Claro, aquí también se ve la distancia cronológica entre la cultura, eso no es propio de la cultura de Homero, de los tiempos de Homero, digamos, es evidentemente algo de una cultura mucho más arcaica, que seguramente es genuino recuerdo de los guerreros de la Edad del Bronce, ¿no? Del milenio anterior, diríamos, ¿no? Del segundo milenio antes de Cristo, ¿no?
el sacrificio humano. En el primer milenio, al menos en el mundo griego, desapareció, pero había quedado el recuerdo de eso de los tiempos antiguos. Bueno, hay varios ejemplos famosos. Está, por ejemplo, el famosísimo sacrificio de Ifigenia, sacrificada por Agamenón, el propio Agamenón, el líder de la expedición a Troya, cuando los barcos griegos estaban varados en la península de Aulis. El oráculo dijo que no podían soplar los vientos sin un sacrificio de una virgen. Y bueno, y la propia hija de Agamenón es sacrificada, ¿no? Después, en una versión más reciente del mito, de la leyenda, la diosa Artemis va y la salva a último momento y la niña no es sacrificada, sino que es sacrificada al final una cervatilla, ¿no? Pero seguramente estos mitos son reflejos de cosas reales, ¿no? De sacrificios reales que se hacían, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo sigue el funeral? Bueno, por supuesto hay un enorme banquete, claro, hay un enorme banquete fúnebre, ¿no? Muchos animales son sacrificados y son asados, ¿no? La llama de Festo, etcétera, estaban asándose, pero en cambio Aquiles no quiere comer, no quiere participar de esto. No lograron convencerlo, no que se lavara todavía, etcétera, y entonces participara. Mientras que haya dejado a Patroclo en la pira, claro, tiene que armarse toda la pira, lo cual significaba ir a la montaña, porque todo eso se desarrollaba en la orilla del mar, pero había que ir a la montaña, cortar los árboles, bajar, todo eso es descrito con gran detalle. No, entonces se arma la pira para que el fuego vivaz no lo aparte de nuestros ojos. Y bueno, finalmente se queda dormido él también y ahí se le aparece Patroclo. ¿Qué le dice Patroclo? Que tan rápido lo ha olvidado y que le encomienda que así como vivieron juntos, que yazcan juntos en la misma ánfora. Claro, claro. En el fondo esta aparición sirve un poco para recapitular toda su historia, ¿no? Toda su amistad. Bueno, y al mismo tiempo dar claro, una de las raras referencias dentro de la Ilíada al mundo del más allá, porque generalmente la Ilíada es muy escueta sobre eso. Se preocupa más del cadáver, que es, claro, que es comido por los buitres o por los perros, ¿no? Y del alma simplemente se dice que va al Hades, pero no se dice mucho más, ¿no? En cambio aquí no, aquí hay todo un recuento de lo que... Claro, él no puede entrar en las puertas del Hades, pues las almas que son de los muertos imagen, ¿no? O sea, el muerto ya no tiene la vida, pero sin embargo hay una imagen de él que sigue existiendo, ¿no? No es muy claro, claro, evidentemente queda como un poco esta duda en el hombre de esta civilización, qué significa exactamente el alma, ¿no? Es como una imagen de la persona viva y dice, se me apareció y realmente se parecía a él, era como él, ¿no? O sea, hay algo de él que sobrevive, pero no es claro exactamente qué vida tiene, ¿no? Pero es evidente que sigue existiendo. Y claro, y aquí les parece caer en la cuenta de eso, ¿no? Dice, realmente, entonces, no, es cierto entonces, ¿no? Que en la casa del Hades el alma y la imagen permanecen, ¿no? A pesar que el aliento vital, o sea, a pesar que el cuerpo está muerto, el aliento vital como dentro del cadáver ya no está, pero algo permanece, ¿no? Entonces es un dato esto muy interesante de que el propio dolor por el muerto lo que hace es hacerle caer en la cuenta de que existe todavía, ¿no? O sea, el amor para esta persona que ya no está
no puede ser amor de nadie. O sea, tiene que ser alguien si es tan amado. En el fondo el amor es casi como una prueba, ¿no? De que esa persona todavía existe, que le puede hablar, ¿no? No es simplemente algo, no es simplemente algo psicológico como una proyección, ¿no? Sino que es realmente alguien que está ahí. O si no, digamos, no se explicaría por qué, digamos, se produce como esta relación, ¿no? Y entonces, claro, durante la noche se queda entonces el alma triste. Claro, no se alcanza a vislumbrar como que las almas puedan tener un destino feliz, o la idea como de una bienaventuranza así celestial, de una vida eterna, cuesta, que no está todavía en esta cultura, ¿no? Los muertos son más bien tristes, ¿no? El alma del triste tienen una vida como disminuida, pero al fin y al cabo está la intuición de que están vivos, finalmente, ¿no? Y que tienen una morada y tienen requerimientos. Y claro, si estos requerimientos no se cumplen, también se quejan y pueden hasta vengarse, ¿no? Pueden hasta ser peligrosos, porque pueden volver a la tierra como a atormentar a los vivos. Pero aquí no, Patroclo no lo atormenta, pero como amigablemente lo reprocha, así, te has olvidado de mí, etcétera. Pero se sabe que no es así, Profe, ¿sí? le iba a preguntar sobre la relación del bien y el mal, como en esta época, por el hecho de, tenemos a Aquiles, que sería una especie de personaje como heroico, pero sería él el que realiza el bien en esta obra y serían, porque digamos que tiene como antagonistas en algún punto a Agamenón o a Héctor, pero no estoy segura de cuál es la versión que se tiene en esta época sobre el bien y el mal, porque hay mucho sobre la justicia, lo que es justo, lo que es debido, pero no sé si hay una concepción de la maldad. Sí, o sea, sí, hay una concepción de la maldad, como tú dices, sí, como injusticia. Eh, pero no diría claro, no diría que el ser héroe significa que es entonces totalmente bueno, ¿no? No, yo diría que tiene su personalidad bastante compleja, mm, y, y un poco ambigua también. Puede portarse más o menos bien, o sea, es un personaje, no es un héroe como estereotipado, sino que, sino que tiene bastantes matices el personaje de Aquiles. Tiene su carácter, pero no es un carácter como fijado una vez por todas, como que va reaccionando, va cambiando, va teniendo, o sea, es un personaje bastante complejo, ¿no? Mm, Ahora para Pero, los, profe, ¿sí? pero así como por duda, en casos como estos, como pensando en la Ilíada, ¿cierto? Tendríamos que, para determinar como cuál es el lado de bueno o malo, no tendríamos que entrar más en profundidad y quizás ver como cuál era en sí como de los pilares de la retórica, en este caso como el etos que había o la costumbre que había en ese momento, o quizás la moral que tenían en ese momento como las personas que vivían en Ilión, o no, para definir un punto, digo yo. Sí, o sea, una cosa que a mí siempre me llama la atención es que claro, siendo el poema griego, sin embargo, no son los griegos los buenos y los troyanos malos. Como que hay mucha en esto, como sabiduría en el poema, ¿no? O sea, pelean, cada uno cree que tiene razón, pero el poeta no presenta eso como una lucha de los buenos contra los malos. De hecho, uno de los mejores, desde un punto de vista ético, es un troyano, es Héctor, ¿no? A pesar de que también a veces hace maldades, ¿no? Pero, por ejemplo, hace una maldad cuando le habla a Patroclo, pero eso también de insultar al enemigo era normal, ¿no? O de decirle cosas malas.
Pero Héctor claramente es un ejemplo de virtud, ¿no? Y el propio Príamo, el rey, claramente es un rey sabio y con mucha dignidad. Después manifiesta también un gran amor al hijo porque va a rescatar, que será el tema del último libro del poema, que él se dará el trabajo y el riesgo, ¿no? de ir hasta el campo griego solo, él un anciano así indefenso, solo, prácticamente desarmado, irá dentro del campo de los griegos, se atreverá a ir donde Aquiles para rescatar a su hijo, ¿no? Entonces, sí, o sea, claramente hay un mundo moral muy importante, pero no está la idea de que, claro, que algunos son los buenos y otros los malos, sino que más bien cada personaje como que evoluciona o tiene aspectos diferentes. Entonces, eso sí, eso es muy interesante en el poema. También no está eso que después será una tónica de la literatura griega posterior, como la superioridad de los griegos frente a los bárbaros, o sea, frente a los asiáticos, cuando los griegos después tendrán que combatir contra los persas, por ejemplo, en la época histórica de las guerras médicas, ¿no? Las guerras persas. Los griegos dirán, nosotros somos superiores y estos persas son los bárbaros. En cambio, cuando uno lee los poemas homéricos, en particular la Ilíada, no es que los troyanos sean bárbaros. En cierta forma son más civilizados que los propios griegos, porque ellos tienen una ciudad con también es como una monarquía bien organizada, con su ciudad que es bien sofisticada, y ellos son más bien guerreros con una organización como más, en cierta forma, más atrasada, más sencilla, casi es al revés. O sea, los griegos son fuertes, son valerosos, pero en algunos aspectos los troyanos son superiores. Entonces, claro, esta guerra claro, dentro de la literatura de guerra es distinta a lo que será después el poema épico más bien de las épocas posteriores, donde más bien la épica será claro, de los buenos contra los malos, no sé, por ejemplo, claro, de los griegos contra los persas, o de los romanos contra los bárbaros, o de los cruzados contra los infieles, o también en la literatura española de la Reconquista, ¿no? De los cristianos contra los moros, etcétera, ¿no? En ese sentido hay como un gran respeto en la Ilíada, un gran respeto como del enemigo. No sé si iba por ahí tu pregunta o querías observar algo más o te preguntabas algo más. En todo caso, claramente o sea, la pregunta ética está seguramente en el centro, ¿no? Ahora, otra cosa es que la respuesta no sea siempre tan clara o que vaya a veces oscilando un poco, ¿no? Para nosotros pasan cosas muy raras porque, por ejemplo, los dioses, claro, muchas veces se portan de una manera rara, se portan mal, hacen cosas extrañas. Pero sin embargo está la idea que Zeus, al menos el supremo dios, aunque a veces se porte de una manera rara, pero él en último término garantiza la justicia. O sea, existe una justicia finalmente que se refiere al Dios supremo y al que nadie puede escapar. Ahora, no es tan claro que cuando se habla del destino, eso queda un poco un signo de pregunta, que después la tragedia griega y la filosofía griega posterior tendrá que contestar con más claridad, porque no es tan claro que el destino se identifique exactamente con la justicia. O sea, cuando se dice que tal héroe tiene un destino, generalmente no se hace referencia a que ese destino sea justo, o sea, que Dios últimamente le da lo que es justo, ¿no? Más bien la justicia como que se administra dentro de los avatares de la vida, pero una vez que termina la vida, no hay como una justicia final o un juicio final, no aparece nada de todo eso, ¿no? En ese sentido no hay
no está claramente contestada esa pregunta de la justicia, que quedará como una pregunta para la cultura griega posterior, ¿no? Así que, claro, aparecen reflexiones profundas, pero a veces aparecen signos de preguntas, sin una respuesta todavía, ¿no? Ahora, eso yo lo encuentro también muy pedagógico, el hecho de que se plantee y que por eso merecería la pena leer más estas cosas también en el colegio, como se lo hicieron leer a Jessica. Porque precisamente el hecho de que plantee la pregunta sin ya dar la respuesta obliga como a pensar. Porque a veces cuando te dan la pregunta y inmediatamente la respuesta, como que uno finalmente no tiene la ocasión de pensar mucho. En cambio, aquí todas estas preguntas sobre la justicia, el destino, los dioses, etcétera, esta vaguedad en lo que quedan, o sea, hay una profundidad, pero no una respuesta definitiva, queda una cierta vaguedad. Y eso ayuda, yo creo, hace madurar porque te obliga a pensar. Incluso las contradicciones que puede haber te obligan como a reflexionarlo más a fondo. Son como una preparación para después la filosofía que vendrá en los siglos siguientes. Bien, creo que lo podemos dejar aquí porque ya es tarde. Aquí no vuelve la luz, seguimos a oscuras. Eh, como tarea, si quieren podrían, bueno, primero que nada hacer la bitácora, que eso la dejé lista, preparada. Y después, si tienen tiempo, terminar, o sea, leer el último canto, el canto 24, porque la próxima vez vamos a ya terminar con la Ilíada, vamos a leer una parte central del 24. O sea, más bien la segunda parte leeremos. Si pueden leer la primera, ideal, para así prepararse a la última escena del poema. Bien, no sé si hay alguna Profe, última cosa, ¿sí? yo tengo dos dudas. Lo que pasa es que para esto de la bitácora, yo tengo mis apuntes, pero ayer olvidé anotar el canto que leímos, este donde Aquiles se encuentra con su madre. Entonces no alcancé a anotar el título de ese canto como para saber mejor anotarlo en la bitácora. Ah, cuando se encuentra con su padre es el canto primero. Ya, Claro, es como la segunda escena del canto primero. Después saltamos al noveno, leímos como un fragmento del noveno y después pasamos al inicio del 16 y después leímos el final del 16, saltamos al 18, leímos el comienzo del 18 y de ahí al 23. Leímos ya. como la primera parte del 23. Ahora, por si tienes alguna duda, está la grabación. Sí, 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 Sí. sobre eso iba mi otra duda. Lo que pasa es que yo cuando usted envió el correo me metí al link sobre YouTube y salía que los videos estaban privados. No sé si a alguien más le pasó lo mismo, pero a mí me parecía como privado la grabación. Ah, ¿cómo y no te la abría? No estaba privada la grabación. Ah, qué raro. Ah, que yo pensé que privada significaba que si yo te envío el link la podías abrir. No es así. No, no, privados que solo lo puede ver usted. Ah, ya. Pero debe haber una manera que no es para todo el mundo, pero sí para todos los que tienen el link, ¿no? Voy a revisar a ver cómo se hace eso. Y si no, lo voy a poner público nomás. Si no me resulta ponerlo de esa forma, lo voy a poner público para que se abra sí o sí. Mm. Profesor, lo otro, Sí. considerando que hay compañeros que, claro, que quizás no tendrán luz y que no estarán conectados, y considerando que tiene como que subir el video todavía, ¿qué posibilidad hay de que, no sé, pues, por ejemplo, que quizás la bitácora hasta, no sé, mañana mediodía, quizás para que algunas personas puedan ver el video así, dependiendo de cada Ah, caso, es que obvio? yo lo puse, sí, yo lo puse con un doble vencimiento. O sea, uno es como el vencimiento de hoy, pero después le puse, o sea, que no se cierra todavía, que, que queda abierto hasta mañana, sí. Ah, ya, perfecto. Ya lo Gracias. puse así, claro. Ah, así. Profesor, y otra cosa, a mí el link de la clase de ayer no me llegó y bueno, el link anterior tampoco se ve.
pero el anterior no me llegó un correo, el de ayer, perdón, ¿No te llegó el link de la clase o de la grabación? de la grabación. Ah, qué raro. ¿Pero tú no estás en la lista del correo que te llegó ahora lo de la clase? A ver, tengo uno de hoy día a las 4:37 de la clase hoy que iba a ser online. Sí, Claro. ese me llegó. Entonces Pero tú ahí, estás en el grupo del correo.